A continuación, Psique Viva. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Psique Viva, un espacio interactivo de información sobre psicología en la actualidad, con la conducción de Natalia Cisneros y Elisa Narváez. Psique Viva. Muy buenos días, bienvenidos a Psique Viva, un espacio para hablar de psicología, de temas de psicología en la actualidad. Mi nombre es Elisa Narváez y como todas las semanas estoy aquí con mi compañera Natalia Cisneros y el día de hoy tenemos un invitado especial que se llama el psicólogo Efrén Alvarado. Es psicólogo clínico, también tiene una licenciatura en filosofía y actualmente se encuentra cursando el máster en género y desarrollo en la Flaxo. Él es director de Provital, del Servicios de Salud Integral Provital, y el tema que vamos a tratar hoy es género y desarrollo. Ok, muchas gracias por la bienvenida. Me gustaría comenzar diciendo que es todo un gusto estar aquí con mis queridas amigas y compañeras del trabajo, pues todos somos colegas, somos psicólogos, ¿no es cierto? Entonces, lo que a mí me gustaría comenzar preguntándoles es, en su percepción, de 10 personas que asisten a consulta psicológica, ¿cuántas son hombres y cuántas son mujeres? Esa es una buena pregunta. Yo creo que porque, así como psicóloga infantil, siempre recibo más llamadas de las madres, ¿no es cierto? Llamadas de mamás que están preocupadas por los hijos, y es muy raro que llame un papá. Debo ser completamente honesta en este tema. Sí, a mí me acabas de preguntar. Yo sí he tenido varias llamadas de padres y bueno, de madres realmente, pero sí se ha trabajado bastante con adolescentes hombres, realmente. Sí. Eso sí es una demanda bastante alta. ¿Quiénes son los que mayormente hacen la demanda? Es decir, cuando nosotros tenemos un primer contacto, sea por llamada telefónica o sea directamente porque acuden al consultorio, generalmente a mí me parece que, o no sé si solamente sea mi experiencia, pero a mí me parece que más son las mujeres de la casa las que hacen la demanda. Y acotando a lo que tú estás diciendo, es interesante esto del género, porque no solo son las madres las que hacen la demanda, sino también se ha visto, al menos hablando con colegas y muchas otras personas, que siempre normalmente uno está en el periódico buscando anuncios de trabajo, está buscando roles en psicología y piden siempre psicólogas. Ajá. Piden mujeres. Ajá, ese también es otro tema, ¿no es cierto? Y como docentes de la universidad también, yo creo que como docente de la universidad tengo la experiencia de que son más mujeres que hombres en la carrera, y además siempre las madres son las que, por ejemplo, también cuando tienes un problema con el niño llaman a las mamás están más involucradas en temas de qué le pasa al niño y todo esto. Son las que se personifican más con relación a la crianza, al desarrollo, o tal vez se preocupan más, porque no significa que los padres no se involucren. Hay muchos padres que se encuentran muy involucrados. Sí, también. Y también cuando uno indaga, ¿no es cierto?, acerca de los pormenores del problema, definitivamente son las madres, bueno, o las mujeres de la casa las que saben los pormenores. Incluso hasta generan como una capacidad de saber lo que piensa su hijo o en lo que anda. Es como, yo le conozco, sé que él anda en esto, sé que algo no está bien. Él no es así, generalmente cuando se le abraza o cuando pasa algo más, no es el mismo, ¿no es cierto? Pero en cambio, si uno espera el mismo contacto de parte de la figura masculina, ¿no es cierto? Hay como una especie de interrupción, como si a él no le compitiera tanto, como si más fuera conveniente mantener cierta lejanía. Ya. Como para un control, o bueno, ahí tocaría, según el caso, no toca indagar. Yo tengo una pregunta. Entonces, esta cosa que hemos visto, que es esta diferencia entre quién acude a terapia o quién llama, quién hace el contacto, y en temas de psicología especialmente, tiene que ver con el género. ¿Crees que es un tema de roles de género esto? Por supuesto que para ponerle orden a todos los problemas que nosotros encontramos en conjunto, no es suficiente encontrar los patrones comunes, ¿no es cierto? Sino ver en qué realmente se diferencia. Me explico mejor.
cuando nosotros entendemos la dinámica familiar a partir de una perspectiva de género, nos aclara el panorama de por qué las mujeres se mantienen, por ejemplo, en el rol del cuidado. ¿Qué quiere decir eso? Rol de cuidado es cuando la mujer se encarga de todos aquellos trabajos que son necesarios para sustentar la vida. Alimentación, por ejemplo, vestimenta, educación, crianza de los hijos, ver oportunidades educativas, incluso ver las chances que hay de escalar de estatus, ¿no? Porque todos queremos estar mejor. Definitivamente es así, pero también para mantener cierta estabilidad social, ¿no? Que nos permita encontrar trabajo fácilmente, tener, digamos, ciertas comodidades y demás. Entonces, es siempre la mujer la que tiene destinado prácticamente este rol. Y mucho tiene que ver con la educación, cómo nosotros educamos a nuestras hijas específicamente para que se preparen para tener este tipo de rol dentro de la familia cuando ellas, a su vez, decidieran o no tener o fundar su propia casa. Entonces, es... Entonces tú dices que tiene una connotación netamente social. Claro. A pesar de que, bueno, cuando se estudia psicología general y todo eso, se habla de que también tendría una connotación en cierto punto biológica, de cómo a lo largo de la evolución bueno, sí, también social, porque los roles se han interpretado de cierta forma a lo largo de la historia, pero cómo esto también ha generado algo a nivel evolutivo, ¿no? De las capacidades y habilidades que tienen las mujeres y los hombres que difieren. Sí. No podríamos decir que somos iguales, podríamos hablar de equidad, más no de igualdad, es lo que yo pienso. No sé qué dices de eso. En ese mismo criterio, o sea, en esa misma línea de pensamiento, se habla de que evolutivamente los hombres son tienen más capacidad muscular que las mujeres, porque en el paleolítico, o incluso antes tal vez, paleolítico es cuando es piedra y palo, piedra y palo. Entonces los hombres salen a cazar y ellos obtienen mayor destreza física para todo lo que requieren, ¿no es cierto? La agudeza, calcular, ver riesgos, ser agresivo, ¿no es cierto? Atacar y incluso hasta la capacidad de sustentar. Pero en realidad es un mito. Hombres y mujeres tienen la misma capacidad física. Al menos si hay una diferencia, no es tan radical. De ahí es una cuestión de práctica. Por ejemplo, eso queda clarísimo, por ejemplo, cuando nosotros revisamos las competiciones atléticas profesionales de alto nivel. El fútbol, por ejemplo, de hombres y de mujeres es igual de interesante, igual que el básquet. Lo único que tiene más promoción, digamos así, grandes marcas, pues ESPN, Fox, todas esas se centran en lo masculino, o sea. Y uno se queda pensando, pero ¿y no habrá así como jugadas súper chéveres en el fútbol femenino? Y es como, no se sabe, ¿no? Pero no hablamos mucho de interesante, o sea, hablamos más de... Bueno, con relación a los deportes que tú me dices, yo sí he escuchado que los hombres en general, no estoy diciendo como todos, pero tienen mayor capacidad física que las mujeres. Eso no significa que una mujer pueda superar a un hombre, pero en general, por así decirlo. Según lo que le da su estructura, ¿no? Claro, eso también hay que decirlo. Porque, claro, o sea, lo que tú apuntabas antes de esta cuestión de los cazadores y los recolectores, ¿no es cierto? Siendo las mujeres las que se encargan de recolectar, tal vez por eso incluso desarrollar una mejor memoria visual, porque ver qué hierbas son peligrosas, qué frutas son venenosas, cuáles son buenas, cuáles son malas, cuidar a los niños. Entonces, tú nos dijiste hace un momento que o sea, que más bien puede ser un tema netamente social, esto de los roles de género. Eminentemente, exactamente, eso es exactamente lo que quiero decir, es una construcción social. Y como tal no se puede ver naturalizada, es decir, que pase por completamente normal, sino que más bien, y yo creo que es más interesante, cuestionarla, incluso hasta por curiosidad, ¿no? Saber por qué realmente es que mi mamá o mi papá, mi mamá, por ejemplo, o las figuras, o las mujeres, son las que se llaman a preocuparse por, digamos así, un problema de aprendizaje. ¿Por qué no podemos variar un poco y que sea el padre, el abuelo, no sé? ¿No es cierto? O alguien, un varón, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, ahora que tú mencionas, este es un punto un poco controversial, que en una sociedad como la ecuatoriana, en Quito, donde los roles de género siguen estando así muy marcados, ¿no es cierto? Donde todavía escuchamos frases de eso no hacen las mujercitas, o eso no hacen los hombrecitos, o eso no es de señoritas, o cosas similares. Entonces, ¿qué hacemos para, no sé, contrarrestar esto? Porque generalmente sí, la madre es la que se encarga de los hijos, la mamá, tú misma has dicho, sabe todos los detalles. De hecho, el otro día tuve un paciente y me estaban contando
o sea, vienen no solo los papás de la paciente y me estaban contando todo el problema, todo el motivo de consulta, y la mamá se sabía con punto y coma los detalles, ¿no es cierto? Los nombres de las amigas, de los amigos, toda la historia. Mientras que el papá me dice, o sea, yo sé lo que está pasando, pero bueno, no me sé así en detalle. Entonces, ¿cómo rompemos esto de que sean las mamás las que estén completamente ahí? ¿Cómo podemos reestructurar los roles de género en el hogar? Uy. Termina el máster y capaz ahí. No, es una pregunta enorme. Creo que focalizando, digamos así, en el trabajo terapéutico, a mí me parece importantísimo dejar muchas, lo que algunos teóricos le llaman el lenguaje burocrático. Ya. Que es que cuando, por ejemplo, existe violencia intrafamiliar, nosotros, al igual que los abogados, al igual que otros técnicos de seguridad, le llamamos de ciertas maneras y de esa manera le normalizamos. Parecería un poco extraño lo que digo, pero efectivamente, por ejemplo, cuando nosotros en terapia asumimos que la violencia que sufre una persona, una mujer en específico, dentro de su casa, es algo que es esperable por la cultura y que nosotros también la tipificamos, ¿no es cierto? La explicamos y la tratamos a partir del mismo lenguaje que utilizan las mismas estructuras sociales que la definen así, porque lo consideran un mal de la cultura que es importante erradicar, pero que ya viene casi naturalizado, como que es esperable que siempre suceda, caemos en el mismo juego. Es decir, tú dices que a través del lenguaje se pueden modificar estos roles sociales, es decir que no basta un tiempo de vida para modificar estos roles sociales, es decir que es algo que lleva muchas décadas tal vez. Claro, es decir, comienza también cuando nosotros revisamos nuestras propias afirmaciones que tenemos así casi como verdades absolutas, certezas. Por ejemplo, no nos damos cuenta, pero el trabajo que hacen las mujeres dentro del hogar, por ejemplo, es trabajo al igual que cualquier otro. Y por tanto, cuestionarnos, ¿por qué no se paga por eso? ¿Quién se hace cargo de ese tiempo que se emplea en las tareas domésticas que no reciben remuneración, además que son socialmente mal vistas, ¿no es cierto? Yeah. Es decir, es como la última rueda del coche, ese tipo de trabajo no recibe remuneración. Sin embargo, si no existe ese trabajo, no sería posible que las familias se puedan desarrollar, o sea, no podrían convivir juntos. Bueno, creo que hay un montón de movimientos actualmente que sí están cambiando toda esta percepción y personalmente sí se ha visto un cambio en la percepción del rol de la mujer y el rol del hombre dentro de nuestra sociedad, incluso a pesar de que nos falta muchísimo, ¿no? Y ahora hay muchos movimientos feministas que se encargan por los derechos de la mujer y por potenciar también la equidad, que es como yo mencionaba anteriormente. Entonces yo te pregunto un poco, es una cuestión una duda profesional. ¿Tú no consideras que estos movimientos feministas no fortalecen la victimización de las mujeres? Esa es una muy buena pregunta, pero respondémoslo en partes. O sea. Sí, y antes de que respondas, porque sí, también es una de las preguntas que me causa mucha curiosidad. Esa me quiere tomar en vivo. Cuéntame un poco, ¿cómo entendemos el género hoy en día? Porque siempre puede haber esa confusión de, o sea, por ejemplo, el típico debate cuando estás llevando un formulario, género femenino-masculino o sexo femenino-masculino. ¿Cómo entendemos ahora el género? ¿Cuál es una definición de género? Creo que vamos primero por esa porque de ahí vamos... Y después a lo mismo. Sí. Después saltamos a... Sí, así voy inventando alguna respuesta en el Bueno, camino. creo que podemos todos aportar, ¿no? Sí, también. Yo pienso que el género se puede ver desde muchísimos puntos de vista. Por eso se habla de una perspectiva poliédrica, ¿no es cierto? Como agarramos un poliedro, efectivamente tiene full caritas, ¿no? Sí. Entonces hablamos que depende del punto de vista, por tanto. Es decir, depende de si tú lo ves desde este ángulo o del otro. Es diferente que tú lo veas, por ejemplo, desde si tú tienes un familiar, digamos, que lamentablemente sufrió algún tipo de violencia sexual u otra. Es diferente verlo desde ese punto de vista a que tú lo veas, por ejemplo, desde un juez que está encargado de, pues, hacer las regulaciones necesarias en la estructura fiscal y judicial para que ciertos crímenes puedan ser tipificados. Es un dolor de cabeza. Ya, como por ejemplo, aquí en esto último que acabas de decir, el tema del femicidio, puede ser. Ajá. El tema del es femicidio. diferente cuando tú eres un juez que debes deliberar acerca de si das por existente esa entidad jurídica, ¿no es cierto?
a que si, por ejemplo, tú eres familiar de una víctima. Ya. Es muy diferente. Una cosa más así en línea para que lleguemos a la pregunta de Lisa. Hay países donde, por ejemplo, si la memoria no me falla, en Suecia a los niños pequeños, de hecho en Suecia se inventaron una palabra que no tiene género, hasta que los niños puedan identificarse con ya sea el femenino o el masculino. Entonces, digamos, para nuestros televidentes, ¿cómo podrían entender el género? El género es eso, esta identidad. O sea, decir yo soy mujer, yo soy hombre, yo me identifico con lo femenino, con lo masculino. Ya, vamos al grano entonces. Ya como estábamos diciendo, entonces, diferentes puntos de vista, desde dónde le vemos al género, académicamente es una respuesta que nos ayuda bastante, es una filosofía, es decir, que tiene una teoría del conocimiento, es decir, elabora teorías, articula razones acerca de cómo las personas conocemos y de qué modo la diferencia que existe entre hombres y mujeres pesa justo en la consolidación de estas teorías acerca de lo que pasa en la realidad social, en la realidad natural, etc. Es decir, que cuando hablamos de género, en ese sentido, hablamos de una corriente de pensamiento muy seria que trata de deconstruir aquellos significados que en la sociedad ocurren normalmente y se cuestiona justamente eso. Por ejemplo, ¿por qué damos por normal este tipo de cosas y este tipo de cosas nos parecen tan extrañas? Bueno, es decir, que el género no tiene nada que ver con la orientación sexual, ¿o sí? Es una interpretación científica al respecto. Por ejemplo, cuando hablamos de temas tan polémicos acerca de la homosexualidad y las diversidades sexogenéricas, no solamente podemos confiar en un criterio moral, sino que hay que dar razones explícitas y muy concretas acerca de cuál es su dinámica, cuáles son sus características, si estamos hablando de algo transitorio, si estamos hablando de algo, digamos así, característico de las personas, y si esas personas son capaces de formar comunidades. Se estudia científicamente. ¿Y por qué filosóficamente? Porque primero tenemos presupuestos, ¿no se llama? O sea, grandes nociones o nociones bases acerca de lo que es el ser humano, de cuáles son sus actividades principales, de cómo es su naturaleza, y dentro de su naturaleza, cómo es su sexualidad. Por ejemplo, desde el punto de vista de la doctrina cristiana, se identifica que en su naturaleza, ¿no es cierto?, en su constitución ontológica, esas son palabras extrañas, perdónenme, pero a uno ya le sirve para acceder, es hombre y mujer. Y lo que está en el medio no existe. Claro, eso es reprobable, ¿no? Eso es desde la doctrina cristiana, pero también mi pregunta, espero que ya lleguemos a la tuya, es, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando llegan, qué se hace ahora en el 2018, en pleno siglo XXI, cuando alguien llega y dice, porque a mí me ha pasado esto, que llegan y dicen, y es un tema muy difícil, mi hijito se está vistiendo de mujer? Claro, es un tema complicado. O sea, es muy complicado. ¿Y qué se hace ahora? Porque, por ejemplo, hace 50 años eres hombre, te tienes que vestir como hombre, tienes que comportarte como hombre, tienes que jugar con carritos. Pero hoy en día, con digamos, abanico de posibilidades que tú también has mencionado, ¿qué podemos hacer? Yo pienso que pensarlo igual científicamente, ¿no es cierto? Los seres humanos somos seres vivos y por tanto nos vinculamos colectivamente y demás. Y nuestras reglas sociales definen la forma en la que nosotros nos comportamos. Tanto para con nosotros mismos, para con los demás. Por ejemplo, cuando un niño se viste de mujer, es quizás porque él no está al tanto de las reglas sociales que hay sobre eso. Y en realidad puede ser una exploración por juego, tranquilamente. De ahí que se identifique, por ejemplo, con comportamientos que él ya observa, son propios de los niños, entonces sí estamos hablando de algo que requeriría de más cuidado para su análisis. No, pero tampoco crucifíquenlo, ¿no es cierto? Eso, por ejemplo, es primero, a mí me parece abusivo, o sea, de parte del adulto a cargo. Porque no investiga, o sea, solo va y cae con el prejuicio, no hay mayor reflexión, ¿no? Bueno, los prejuicios son inherentes a vivir en un grupo social, porque te desarrollas con un montón de preconceptos que te adueñas indirectamente a lo largo de la vida. De lo que yo entiendo, tú estás diciendo que no se debe de alguna forma fortalecer, digamos, si un niño se viste de mujer, pero tampoco hay que de alguna forma decir que es lo peor, simplemente ir viendo el curso, cómo se va desarrollando, ¿no? Claro, o sea, y es difícil, ¿no? Porque ahí ya tiene que ver con el parenting, cómo criamos a nuestros hijos. Yo no tengo hijos personalmente, pero a mí me parece un dilema muy importante y muy denso cuando, por ejemplo,
digamos, alguien tiene un hijo Ya. que quiere a los 17 años casarse con el gran amor de su vida, que es la primera persona con la que se encuentra. Uno como padre no puede pues alentar y decir, no, si vos piensas que es el amor de tu vida, vea, cásate. Ya. Realmente, ¿cómo está pesando nuestra influencia como padres ahí, no es cierto? O sea, tema complicado. Tampoco puede decir, no, absolutamente no acepto nada. Entonces, si entiendo bien tu ejemplo, podemos hablar también de que, bueno, sí, los padres tienen estas cuestiones de criar a los hijos y todo, pero al final es la responsabilidad de cada sujeto, ¿no es cierto? Es como el padre tiene un alcance, o sea, los padres tienen un alcance limitado y después las decisiones que tome el ser humano caen con lo que él está haciendo. Por supuesto, porque digamos que nosotros no podemos ponernos en los zapatos de los niños, ¿no es cierto? Por diferentes razones. No obstante, observamos finalmente un niño que tiene ese tipo de curiosidades, porque es una curiosidad. Y ¿por qué no digo darle las respuestas? ¿Por qué no indagar acerca de esa curiosidad? ¿De dónde viene? ¿Cómo así? ¿No es cierto? O también, incluso, ¿qué es lo que te interesa saber? Y en las respuestas, si uno no sabe, ¿cuál es el problema de decir no sé? Agarremos un libro y veamos qué significa. Bueno, esas son preguntas que no están, generalmente los padres no se hacen. Entonces, bajo esa lógica, ¿tú recomendarías que cada vez que hayan este tipo de cosas, se acuda a un profesional? Podría ser muy buena idea cuando uno se siente, digamos así, afectado de algún modo. Es decir, cuando ya siente que los recursos que uno cuenta para afrontar esta situación puede ser que estén, digámoslo así, entre paréntesis, no sé cómo decirlo, pero sí sería muy bueno. La verdad es bastante sugerible. De todos modos, ir al psicólogo, por ejemplo, no es un evento que uno decide en cualquier momento, pero si lo ha decidido así, pues vale la pena, ¿no? Es decir, que el objetivo que conllevaría ir a un profesional es canalizar todo este proceso, ¿no? De cierta forma, porque recordemos que ir al psicólogo no siempre es cuando existe alguna dificultad, sino a veces hay dificultades, bueno, hay cosas que sobrepasan nuestra capacidad de reacción. Entonces, de esa forma, los psicólogos pueden ayudar o apoyar de cierta forma en un proceso difícil, no necesariamente patológico, ¿no? O psicopatológico. Y muy bien que lo dices, porque no es necesario tener problemas para allá ir. Pero bueno, yo creo que con este mensaje o sea, ha sido muy interesante escucharte hablar sobre género y sobre cómo se construye el género hoy día en la sociedad. Y creo que con este mensaje de tal vez el psicólogo siempre puede ser una guía cuando hay estos problemas, no problemas, pero esto tal vez estos... Es como, dificultades, es como un camino, como una cuerda floja esto del género hoy en día. Entonces, yo creo que tal vez podemos dejar aquí con esta recomendación de que si hay algún problema, alguna dificultad, siempre es bueno acudir al psicólogo. Y en un futuro contestar mi pregunta. Eso ya iba la pregunta, no sé. Bueno, se nos acabó el tiempo. Entonces, en la siguiente edición que hablemos de género, podemos ahondar en la pregunta de Lisa. Y esto ha sido Sí que Viva hoy. Muchas gracias. Recuerden contactarnos a los números en pantalla. Muchas gracias por su tiempo y gracias Nati y gracias Efren. Gracias, Hasta Lisa. la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Sí que Viva, un espacio interactivo de información sobre psicología en la actualidad, con la conducción de Natalia Cisneros y Elisa Narváez. Sí que Viva